Presenta Correo Uruguayo. Llega hasta donde quieras. Y hoy estamos con una nueva entrega de Por Amor al Arte. ¿Cómo estás, Malé? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tenemos una semana, una agenda cargada que aspira a tratar de mostrar algunas de las cosas que han sucedido, intenta proyectar otras y posarnos en algún lugar del mundo. Comentarnos, reflexionar, también sobre cosas que nos rodean, ¿no? Exactamente, como las calles de Montevideo. Las calles de Montevideo. También Montevideo y en Uruguay, y la canción latinoamericana perdió esta semana a una de sus voces emblemáticas. Yo decía en la radio, podrá gustar o no podrá gustar Daniel Biglietti, podrá estar de modé cantando lo mismo en el siglo XXI que cantaba en la década del 60 del siglo XX, no importa, pero que fue un pilar fundamental a nivel latinoamericano e internacional de la canción de tipo de compromiso social, eso no lo puede negar nadie. No, y se sintió en las expresiones de cariño, ¿no? En Facebook, por ejemplo, bueno, es un termómetro, realmente mucha gente hablando y compartiendo testimonios. Exactamente, tenía 78 años, murió sorpresivamente, había tenido hacía 2 días antes de su fallecimiento un espectáculo en Las Piedras, estaba proyectando cosas. Yo me lo había encontrado hacía un mes y no quería hablar, hacer ninguna entrevista, hasta no tener algo que decir, promover un espectáculo o algo. Así que, bueno, vaya nuestro recuerdo para Daniel Biglietti, que va a estar acompañando parte de este programa. Insistimos, más allá de las valoraciones que cada uno tenga, es fundamental en lo que es el movimiento de la canción popular a nivel internacional, y era uruguayo y todo el mundo reivindicaba esa condición, porque a veces también pasa eso, ¿viste? La gente que se proyecta y a veces los orígenes quedan medio difusos. Sí, ¿Qué te parece si vamos a nuestros avances? Vamos a los avances. Niño, mi niño, vendrás en primavera, te traeré. Purisito mío, lugar de madreselvas te daré. Y aunque nazcas pobre, te traigo también. Se precisan niños para amanecer, se precisan niños para amanecer. ¿Tu libro, Vale? Traje un libro. Traje Amuleto, que es uno de los libros que están publicando. Este es de bolsillo, pero Alfaguara está publicando toda la obra de Bolaño, como ya les hemos comentado. Y Amuleto es una historia muy particular, es una obra, más bien es como un monólogo que escribe Roberto Bolaño en relación a la historia de una uruguaya, la uruguaya Alcira Soust, que fue Soust Escafo, que fue una mujer que estuvo 12 días en un baño en la Facultad de México, en la universidad, cuando el ejército tomó la universidad. Fue algo muy que ha sido muy venerado a nivel entre la gente de México, entre los intelectuales, porque realmente es como una especie de símbolo de resistencia muy fuerte. Y ella es muy conocida, era poeta, era una maestra también muy destacada, escritora, pintora también. Y en este libro Bolaño ya había hablado de ella en realidad con los detectives salvajes. Hay un capítulo que le dedica a ella en ese baño, esos 12 días que pasa allí. En este libro es la historia de ella que va para adelante y para atrás, siempre girando en torno a este episodio tan traumático y tan histórico, ¿no? Histórico precisamente. Esta es una obra, como decíamos, un monólogo, mientras Los Detectives Salvajes es una obra coral, ¿no? Es muy distinto el registro, pero es realmente interesante cómo Bolaño cuenta sobre esta mujer que en realidad fue amiga de él, fue amiga de su madre. Yo me puse, lo estoy leyendo, realmente está muy interesante. Yo no lo conocía, esto, ¿verdad? Te había dicho que había empezado a leer y está buenísimo porque él como que capta todo un ambiente, capta la personalidad de esta mujer como muy escurridiza, muy vibrante, con una conversación muy interesante, que es un poco como que media madrina, media como que cobija a los poetas mexicanos de ese entonces, muy amiga de León Felipe, de Pedro Garfias, de Bolaño, justamente, que él habla en muchos casos de Arturo Belano, que es el alter ego justamente de Bolaño. Y hoy dije, voy a ver un poco más quién era esta mujer, Alcira Soust Escafo. Entonces me fijo en internet
y veo que están haciendo un documental de ella. Hay un sobrino, Agustín Fernández Gabarto. Y digo, ese nombre me suena, yo lo tengo amigo en Facebook. Me pongo en contacto con él y me cuenta que sí, que justamente está haciendo un documental sobre su tía abuela, que era... Bueno, Bolaño cuenta como una parte de su vida, pero es una mujer muy rica, con una gran complejidad. Y bueno, él ganó el año pasado un premio FONA y ya está por filmar, está en ese proceso de filmar este documental, que bueno, vamos a estar hablar de esto más adelante, pero me pareció muy interesante porque bueno, Roberto Bolaño realmente tenía una gran estima a esta mujer y en este libro está muy bueno ver la conexión de la uruguaya con México de esos años y justamente con Roberto Bolaño. Bien, y ahí tienes un catálogo. Acá tengo un catálogo que es del 2011, Körperwelten. Esta muestra que fui a ver en Berlín en el 2011. Dije no, en el 2001 la vi esta muestra en Berlín que me impactó muchísimo. Acá llegó un pedazo, un poquito de esta muestra en el 2011 al Montevideo Shopping. Exactamente. Y ahora está ahí en donde era el Club Banco Comercial. Qué cogote, yo la vi en el 2006 en Las Vegas. Ah, bueno, ¿cómo estamos, ¿Cómo estamos? Qué viajados. Bueno, es una muestra, voy a poner un poquito... Es muy polémica. Es muy polémica porque, bueno, muestran el método que usó este alemán, Günther von Hagen, no me acordaba el nombre, que él, bueno, utiliza cadáveres para hacer lo que se llama plastinación, que es un método que desarrolló en 1977 en Heidelberg. O sea, eso que estamos viendo es lo que se expone, que ahora se está exponiendo en Montevideo, donde era el Club Banco Comercial, Sí. allí en la Rambla de Luis Alberto de Herrera. Son cuerpos reales. Son cuerpos reales. Así somos cada uno de nosotros. Tenemos un pequeño, también unas imágenes para ver un paneo, donde se muestra precisamente Ahí está. que él los ubica como en posiciones cotidianas, y bueno, y se puede ver, hace cortes también de estos cuerpos, y se pueden ver todos los sistemas, ¿no? El respiratorio. Lo que pasa es que siempre fue muy cuestionado el origen ¿De esos dónde cadáveres. vienen? ¿Quiénes son esas personas? Sí. ¿Quiénes fueron esas personas? Él dice que son personas que donaron sus cuerpos para esta causa. Me acuerdo, en 2011, el Ministerio de Educación de acá de Uruguay les retiró la declaración de interés cultural porque no tenían la documentación necesaria que explicara de dónde venía. En Venezuela también se prohibió, en París también hubo problemas, o sea que en el mundo no ha habido bastantes problemas por esto porque no se sabe bien. A mí me revolvió bastante. Yo cuando viajé y dudé en ir a verla o no, dije, son esas oportunidades únicas que tiene uno de ver estas cosas, ¿no? En vivo y en directo, allí. Yo qué sé, ahí por ejemplo vi el tamaño de una próstata, por ejemplo, Sí. ¿no? Dije, No, es muy didáctico, realmente. Por esto pasamos lo que pasamos los hombres, Sí, ¿no? sí. Que no es lo mismo que verlo en un documental. Ahí se ve el proceso y bueno, el que tenga mucha sensibilidad, capaz que no le conviene seguir mirando porque ahí muestran en este video, que Está estoy bien, buscando el nombre que no me acuerdo, pregunta- está muy bueno, porque muestra todo el proceso de la plastinación. La pregunta es, y no la vamos a contestar nosotros ahora, podemos, si querés, en algún momento traer a algún experto o algunos expertos, no solo para hablar de esto, sino de cosas similares. El límite entre el arte... Yo no sé si es arte eso. Bueno, yo creo que tiene un fin didáctico más que Bueno, artístico, está bien. ¿no? O si es un arte, es un arte. Bueno, un poco pero en la medida en que vimos las imágenes de las de posiciones. las posiciones y eso, la plasticidad que tiene ese cuerpo pateando la pelota, es una maravilla, plásticamente. Tú me dirás si es desagradable, pero porque tú sabes que eso es fue una persona de carne y hueso. Mirás eso, es horrible. Las Ah, imágenes esas son bueno, realmente feas. Pasemos la página. Esto está en el Club Banco Comercial. Y bueno, con la misma polémica, y creo que forma parte de la oferta cultural y que promueva el debate. A mí me divierte eso. No, que y podamos- didácticamente es realmente muy interesante porque se ve perfecto todo el organismo por dentro. Exacto, Eso es tal realmente cual. increíble. Muy bien. Vamos a temas un poquito más alegres. Es una maravilla lo que estrenó justamente El Sodre, una ópera que ante todo es divertida. Eso es Sí. lo que dicen todos las que Una la comedia vieron. de enredos. Exactamente. Yo estuve... Y colorida, ¿no? Con mucha alegría, muy amena, digamos.
Yo estuve entrevistando a sus dos protagonistas, esta mujer, esta brasilera que es divertidísima, además es una bellísima mujer, y después tenemos al protagonista. Estamos hablando de una italiana en Argel. Esto va a ir hasta los primeros días de noviembre. Ahí está. 3 y 4 de noviembre. Ahí al gordito brasilero. Tiene un vozarrón el tipo ese. Es realmente increíble. Es una comedia de Giacchino Rossini, el que hizo El Barbero de Sevilla. Sí, ahí está, mirá. Él es así, ¿eh? Ahí no está maquillado, tiene esas patillas, esa barba tan particular. Muy divertido realmente. En el auditorio del Sodre. Sí. ¿Sabes que la vieron 1.400 jóvenes? Por esto de, bueno, el programa Liceos al Auditorio, que está bueno que se acerque. Es la última ópera del año. Bien. Está el auditorio del Sodre, así que bueno, me parece una buena cosa verla. Y bueno, algo más experimental, un poco más border, si se quiere, a nivel artístico, es la propuesta de Cine Expandido, que es el segundo festival de cine expandido europeo que se presenta acá en Montevideo 9 y 10 de noviembre. Va a desarrollarse en la Universidad Hort y en la Alianza Francesa. Esto es parte de una organización de EUNIC, que es la red de institutos de cultura de los Estados miembros de la Unión Europea, que tenemos, el Instituto de Cultura, ¿no? El Goethe, el Centro Cultural de España, todos ellos son miembros de esta red. Y tiene que ver con todas aquellas prácticas que suponen la abolición de las fronteras convencionales del arte. Es distintas propuestas vinculadas a las artes electrónicas y digitales, performances audiovisuales, live cinema, video experimental. Bueno, todo un mundo que el que no conoce le parece un poco chino, ¿no? Pero cuando uno se acerca, empieza a entender ciertas lógicas y es un poco lo que se ve en el lenguaje en el que estamos inmersos, pero como a un nivel un poco más vanguardista, si se quiere, y esto busca fomentar el diálogo y la convivencia pacífica a través de las nuevas manifestaciones artísticas del siglo XXI. Muy bien. Y como siempre decimos también, el conocimiento, la cultura de un país tiene distintas áreas de conocimiento, lo que venimos hablando, y también el conocimiento científico, y ustedes saben que ha sido una constante de este programa desde su primer programa hace 5 años, el integrar el conocimiento científico a la cultura, y justamente la ciencia en el Uruguay, a través del Instituto Clemente Estable, de uno de sus investigadores o de un equipo de investigadores en el área de neurociencias, recibió por parte de una agencia de cooperación inglesa un préstamo muy importante que permitirá justamente avanzar mucho en materia de investigación. Es la primera vez que esta importante agencia de cooperación posa sus ojos en América Latina por primera vez, y entonces nos parecía que conversar con el doctor Raúl Russo en el propio Clemente Estable era muy importante. ¿Cuál es la significación de esta financiación y cuál es la proyección de esta investigación que se va a realizar? Bueno, el financiamiento que acabamos de recibir de Win for Life es muy importante para nosotros, porque nos va a permitir abordar un problema central en la biomedicina, que son las lesiones del sistema nervioso y cómo poder reparar esas lesiones en un futuro. En el caso particular, nosotros estamos interesados en estudiar cómo se puede optimizar la respuesta de ciertas células progenitoras que están en la médula espinal frente a una lesión traumática. Las lesiones traumáticas de la médula espinal generan condiciones devastadoras para los pacientes que las sufren, porque a diferencia de otros órganos de la economía, como puede ser el hígado, la piel, los huesos, que cuando se dañan tienen mecanismos de autorreparación, el sistema nervioso y en particular la médula espinal tienen mecanismos frustros no muy eficientes de reparación en los mamíferos, por lo menos. Hay otros vertebrados que han desarrollado mecanismos de autorreparación. La idea nuestra es poder estudiar células de tipo células progenitoras o células madre neurales que están en una estructura que es el canal central de la médula espinal y que reaccionan frente a una lesión, pero no logran generar una respuesta completamente adaptativa que repare la médula y que lleve a la recuperación funcional. Obviamente que este tipo de investigaciones ya tiene un camino andado, o desde el Clemente Estable se empieza a decir. Sí, el camino andado no solo por nosotros, sino por la comunidad científica. Hay otra gente que maneja
digamos, la misma hipótesis que nosotros, de que este nicho de células madre neurales que están en letargo, digamos, adormecidas y que se reactivan frente a una lesión, puede ser un recurso para reparar la médula espinal. Nosotros en particular hemos venido trabajando en este tema desde hace más de 10 años y hemos trabajado en distintos modelos animales. Empezamos realmente trabajando en un vertebrado inferior, en las tortugas de agua dulce, las morrocoyo que conoce la gente del campo, que tienen la capacidad de generar una reparación endógena bastante satisfactoria que lleva a la recuperación funcional. Y estos son parientes relativamente cercanos a nosotros. Seguimos trabajando todavía en esto, pero después dijimos, bueno, tenemos que empezar a trabajar en un modelo animal que esté más cercano al humano, y ahora estamos trabajando usando como modelo ratones desde hace unos 5 años. ¿Qué ponderó la financiación internacional para decir, bueno, el Clemente Estable de Uruguay está haciendo las cosas de determinada manera? Es difícil, yo te podría decir lo que nos contestaron los revisores, que valoraron en forma muy positiva el proyecto. La fundación esta tiene, y hay otras fundaciones que hacen cosas parecidas, tienen 2 etapas. Abren una convocatoria, creo que son todos los años en septiembre, para mandar lo que se llama traducido al español sería una carta de intención, un executive summary, en el cual uno en 2 páginas plantea cuál es la idea que uno propone. Y esto es un primer filtro, digamos. Si ellos consideran que hay un panel de expertos a nivel internacional que evalúan esto, y si lo consideran como potencialmente interesante para los objetivos de la fundación, invitan a uno a una segunda vuelta, en la cual hay que enviar el proyecto completo. Nosotros superamos, eso fue el año pasado, superamos la primera etapa, tuvimos que escribir el proyecto completo, eso nos llevó mucho trabajo, y por suerte fue financiado. Creo que en parte lo atractivo para la fundación del proyecto es que lo que nosotros proponemos es una estrategia para utilizar recursos que ya están en el tejido lesionado para poder repararlo. En su pelo de musgo un dolor. ¿Y vamos a tus libros? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Son todas novedades. Tenemos, por ejemplo, el último libro de Leo Maslía. Leo Maslía, ¿por dónde definirlo, no? Cantante, dramaturgo, un hombre, director de orquesta, compositor, escritor, y bueno, cada tanto publica un libro de relatos, que además tiene un éxito rotundo en la República Argentina, y ahora acaba de salir este nuevo libro a través de Criatura Editora, que reúne una cantidad de textos que en general son muy breves, son todos muy divertidos. Yo qué sé, yo tengo una afinidad muy grande con todo lo que hace Leo Maslía. No se puede comparar un cuento con el otro, porque es el absurdo, la ironía, en fin, la mirada muy ácida y crítica sobre aspectos de la vida cotidiana, profesiones, etc. Con decir que es Leo Maslía, es Leo Maslía. Después de la misma editorial, Criatura Editora, nos encontramos con un nombre que para quienes crecimos en la década del 80 en el mundo cultural, a eso me refiero, nos encontramos con el nombre de Lalo Barrubia. Lalo Barrubia es una mujer que formó parte de todo el circuito under de poesía, un poco contestatarios, medios irreverentes. Son ciertos nombres, Raúl Forlán Lamarque, toda la gente vinculada a Ediciones de Uno, por ejemplo Gustavo Scanlar, toda esa barra, Peveroni, toda esa barra de jóvenes irreverentes tenían, bueno, una postura con respecto a lo que era la salida de la dictadura, porque habíamos sido criados en la dictadura. Lalo Barrubia se destacó por una literatura muy fuerte, donde no había límites. Mujer, sí. Una mujer además bellísima, unos ojos claros espectaculares. Y
por manejar. Esta es su primera novela y justamente lo que hace es un recorrido donde no hay límites de drogas, de consumo, de adicciones, etcétera, etcétera, que, bueno, insisto, forma parte de lo que fue una época y una suerte de destape, ¿no? en una cantidad de temas, lo que quizás fue el rock en algunos momentos. Y para terminar, rápidamente, este libro es muy interesante para el que le gusta la historia. Está muy de moda mirar a la masonería. Y bueno, pero también uno se encuentra con que la masonería tiene muchas miradas y muy polémicas. Creo que esa cosa demasiado discreta que tiene la masonería a veces complica que no haya mucha claridad en la información. Diego Moraes es un muy buen escritor, un hombre que se dedica a la historia, y lo que hace aquí es analizar no una historia de la masonería, sino qué cosas se dijeron en contra de la masonería. Es un libro muy serio que él escribe justamente sobre este tema. Fíjense que abarca un periodo histórico impresionante, de 1717 al 2017, así que realmente vale la pena, porque Diego Moraes es muy serio. De hecho, uno de sus ensayos, el Manual de Esoterismo, fue uno de los finalistas del premio Bartolomé Hidalgo. Así que, bueno, editado por Ediciones B, está en todas las librerías. Muy interesante. Bueno, vamos a agradecer a quienes nos apoyan siempre con el tema imagen, que es muy importante. En mi caso, agradezco mucho a Rotunda, a Gala Estudio, a Sigma y a Gladys Calabrese, el cuidado de piel. Esta camisa maravillosa es de Rockford, de Montevideo Shopping, de Cute Cat de Lombú, allí con Damián de Álava, con mi pelo y mi barba. Y estamos en las coquetas y cómodas instalaciones de Montevideo Films. Qué bien. Bueno, vamos a volver a la colonia Etxepare. La semana pasada les mostrábamos la nota que hicimos con el profesor de cerámica, Álvaro Borrazás, y también estuvimos conversando con Rosa Casur, que Rosa Casur es una artista con una larga trayectoria, que empezó a dibujar de chica, luego incursionó mucho en la cerámica con Margarita Courtoisí. También, bueno, es poeta, dio clases de filosofía, integró el grupo Toledo Chico con su marido Ernesto Arostegui. Bueno, una mujer con una larga trayectoria que hace años que vive allí en la colonia Etxepare. Y bueno, queríamos compartir esta conversación con ella. Rosa, has incursionado en muchos lenguajes, la poesía, filosofía también. Filosofía. Soy profesor de filosofía en secundaria. Qué bárbaro. Bueno, también la pintura, la cerámica. ¿En cuál te sentiste más plena? La cerámica. ¿Por qué? No sé, me llena más la cerámica. Tenés que saber de pintura para hacer una buena pieza decorada. Tenés que saber de pintura. Y a mí me gustaba poder practicar, poder poner en la cerámica lo que tenía yo ya incorporado. El trabajo con el material. El trabajo con el material. Era muy como vivencial, ¿no? Muy de piel interior, diría yo. Puedo leer que dice... ¿Piel de piel interior? De piel interior. Puedo leer y dice, lo más profundo es la piel. Y yo creo que es así. Y hay mucho de piel en la cerámica. Claro, ese contacto más fuerte como con la tierra, de alguna manera. Con la tierra. ¿No? Lo más visceral. Veo en tus acuarelas también que hay una gran sutileza, pero a la vez una gran fuerza, como una cierta violencia también, ¿no? Creo que yo soy así. Que soy muy suavecita, muy delicada, pero que tengo una polenta bárbara. Soy fuerte. Tus temas tienen que tienen que ver con estas acuarelas, tienen mucho que ver con la maternidad. Sí. Está tan presente. Y sí, es que me importa mucho la maternidad. El tema de ser madre es muy grande para mí. Es paradójico, ¿no? Que compita tanto con el arte, la maternidad. Es paradójico, sí. ¿Cómo llevaste esa contradicción en tu vida? Y por un tiempo no pinté ni hice nada. Atendí a mi hija nomás. Fue fuerte el pasaje por todo el grupo que tenía en Toledo Chico, ¿no? Sí. O sea, tuviste un vínculo fuerte con el arte a nivel de pareja. A nivel de pareja, sí. Para mí Arostegui era lo máximo.
como pintor. Y él me enseñó todo lo que sé. Después, por experiencia, de lo demás, soy autodidacta. ¿Cómo ha sido para ti vivir acá, en la colonia? ¿Una vía para sentirte bien, para expresarte? Para sentirte bien, sí, porque yo estaba preparando una posición, me sentía bárbara. No me importaban todas las carencias que hay acá. Me sentía plena. Te expusiste en París. Me puse en París. ¿Cómo fue esa experiencia? Maravillosa, maravillosa. Saber que tan lejos había gente que pensaba en mí. ¿Podés recitarnos uno de tus poemas preferidos? Los elefantes azules llegaron hoy por una primavera de metal. Llegaron y tomaron cuenta de la ciudad, de los árboles, de las plantas. Nadie sabe cuándo se irán. Están haciendo caracoles de incienso con sus trompas y las ramas del mar. Están muy preocupados con Paul Eluard, un cuadro de Rousseau. Después se toma más. Uno tiene la peor impresión o el peor prejuicio con respecto a la colonia Etxepare, ¿no? Viste que te traje... No, pero bueno, pantallazo pero está bien, ahí también estuvo Cabrerita, ¿no? Sí. Y es inevitable. Lo que están haciendo en ese taller con Álvaro realmente es increíble. Habían un par de personas más y había mucha obra y realmente es un espacio increíble, ese que se les da para poder crear, para poder trascender, ¿no? Un montón de situaciones. Bienvenido al arte, ¿no? Para todos sanador, en la vida, sanador y pico. Tal cual. Sí. Bueno, y nos vamos escuchando y viendo a Daniel Biglietti, que como arrancamos este programa recordándolo, falleció esta semana a la edad de 78 años. Luego vamos a entrar a recorrer Montevideo a través de los nombres de sus calles. Se cree que las mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta. Te tienen tan a su merced como hojas muertas. El viento arrastra ya aquí, que te sonríen tristes, sí, nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Bueno, y cambiamos nuestra música que nos acerca desde las tandas a nuestros bloques porque Jaime Ross es, sin lugar a dudas, un músico que está consustanciado absolutamente con el ADN de Montevideo. Y otra persona, profesora de historia, la profesoresa, como yo le digo, que me conoce de chiquito, que yo era chiquito, que la estimo mucho y que además es la presidenta de la Comisión de Nomenclator de Montevideo, la profesoresa María Emilia Pérez Santarciri, está con nosotros. Le gusta Jaime Ross y es montevideana.
Exactamente. Bienvenida. ¿Cómo Usted estás? me ha definido. ¿Andas Muchas bien? veces cuando me piden datos, y se pongan datos personales, yo ponía montevideana. Además, soy hija de montevideanos y madre de un montevideano. Está muy bien, exactamente. Bueno, María Emilia, en realidad tendríamos 400.000 temas para hablar contigo, pero cuando yo le comenté a Malena el interés de poder acercarte aquí a Por Amor al Arte, bueno, de la vasta, o de la gran cantidad de temas que podemos tener contigo, me importaba mucho el tema de las calles, porque es un tema de los más polémicos. A mí también. Sabemos que cuando hablas de esto en la radio explotan los mensajes, los teléfonos, y porque además creo que los nombres de las calles hacen a lo que es parte de la identidad de la ciudad y de quienes vivimos en ella, ¿no? Por supuesto. Por eso justamente es que la comisión que yo integro tiene la postura de que no deben cambiarse los nombres de las calles. Política que ha destrozado durante mucho tiempo el nomenclator. A mí me gustaría, si se puede, creo que tenemos tiempo, que yo diga cuántos nomenclatores Sí, claro. ha tenido Montevideo. Porque te voy a decir por qué. Porque a veces, con el deseo de simplificar, se dicen cosas que no están bien. Y mira con lo que te voy a salir. Vos ya sabés, ya me conocés, Sí. sabés que te puedo salir con un ejemplo muy viejo. Cuando yo iba a la escuela, se usaba el texto único. Gente mayor, que la hay en Montevideo, también lo habrá usado. Texto único, ¿por qué? Porque eso te traía historia, idioma español, aritmética, todo. Entonces, cuando venía la parte colonial, y Montevideo decía, los primeros nombres de las calles fueron nombres de santos. No, señor, no es así. Entonces, fíjate, si vos a un niño desde chico le metés esa idea, va a tener esa idea. No es así. Mira, tú sabes que Montevideo no tiene fecha de fundación, hasta en eso somos originales, ¿no? Es un proceso fundacional que empieza en 1724 y termina en 1730. Yo siempre digo, en broma, que de repente desde ahí nos vienen todas nuestras demoras, ¿no? Porque fíjense, si en todos los lugares los otros iban y fundaban la ciudad en un día y acá tardaron tantos años, entonces porque ¿qué pasa? Primero es que viene Zavala y pone un fuerte. Después vendrán familias, primero de Buenos Aires, luego de Canarias. Y después recién se va a instalar el primer cabildo. Mientras que en todas las demás ciudades, el día que se fundaba, ya se ponía el cabildo. Era la fundación jurídica de la ciudad. Aquí, cuando se instala en 1730 el primer cabildo, en ese mismo año le pone nombres a las calles. Con lo cual va demostrando lo que dijo Jaime y lo que pienso yo. Si será importante que las calles tengan un nombre. Porque, ¿cuál es la finalidad que tengan un nombre? Guiar al viandante. Hoy en día ya no solo son viandantes, son automóviles de todo tipo, camiones, lo que sea. Pero el viandante precisa saber dónde está ubicado y a dónde va a ir. Los del interior que venimos, ¿Cómo? los del interior que venimos, y a veces nos encontramos con que le pregunto a María Emilia por una calle y me dice Olimar, Malena me dice Germán Barbato. No, y lo peor es esas calles que están divididas en dos, que no termino de entender por qué Buah. 18 de julio para allá de una forma y 18 para la otra. Ahora, usted, ¿Cuál es la lógica? Usted espera un poco, señorita, que yo le voy a responder. Y se lo respondo sin plata a cambio, lo cual es importantísimo. Bueno, entonces se ponen los primeros nombres que eran, yo les digo, lugareños. O sea, por ejemplo, donde está la iglesia es calle de la iglesia, Claro. donde está para el puerto, calle del puerto. Eso estuvo desde 1730 a 1778. ¿Cómo puede una persona despacharse con un libro y borrarse Obviar todos eso, esos sí. años? En el 78, ahí sí se cambian los nombres de las calles, todos por nombres de santos. Miren, en el primer momento había 14 calles para bautizar. A esta altura había 21. Y así siguen las cosas, siguen, hasta que en plena Guerra Grande, y esa es una lección para todo el Uruguay, cómo antes en medio de los conflictos se hacían cosas, y ahora no hay conflictos y no se hacen cosas. Y yo creo que uno tiene que dar un mensaje real a la gente, no solo estar con minucias. Fíjense, en plena Guerra Grande, Andrés Lamas, que era jefe político de Montevideo, ideó todo un sistema de nomenclatura de las calles que era notable, era didáctico. El país era nuevecito, entonces a través de las calles iba a aprender su historia.
Primero puso nombres de indígenas, después vienen los europeos, Colón, después viene Solís, después vinieron las invasiones inglesas, se luchó, se ganó la Reconquista, calle que está también en Buenos Aires por el mismo motivo, y después se siguen las batallas, personajes importantes, todo más. Entonces era realmente didáctico. Bueno, eso que salió en 1843, en 1901 algún adulón tuvo la idea de ponerle a una calle el nombre del presidente. Entonces sacaron la calle Patagones, le pusieron Juan Lindolfo Cuestas. Nunca supe quién lo puso. Déjalo, la historia lo ha barrido. Después se muere Juan Carlos Gómez. Entonces la calle Cámaras, miren si sería didáctico, donde funcionaban las cámaras, que era el Cabildo, se llamaba calle Cámaras. Le ponen Juan Carlos Gómez. Después la calle Cerro, indicaba primero el Cerro, la importancia que tiene en Montevideo, y segundo, la batalla del Cerro probablemente se la cambiaron por Bartolomé Mitre. Y eso era la ciudad vieja que empezó a ser modificada. Y luego en la ciudad nueva, o sea, desde la Ciudadela en adelante, venían, hasta el Ejido, venían los nombres de los departamentos del interior y los ríos fundamentales. Y eso también, con el tiempo, acá vivía Julio de Ayova y se murió, bueno, vamos a ponerle este. Ahora, la memoria de la ciudad está en sus calles, porque, fíjense, muchas veces me llama gente por teléfono y dice, fulano nació, y María Emilia, ¿dónde es eso? Y hay que buscarlo. La otra cosa, el hecho político. Fíjense qué cantidad de gente, ¿viste? Hay que sacarle a General Flores, hay que sacarle... Bueno, con la misma postura de que saque de General Flores, otro que va a sacarle, yo qué sé, a Herrera. O Sarmiento, la leyenda negra de Artigas, por sobre... ¿Te acuerdas que hay un movimiento? Pero no me hables, pero ¿sabes cómo lo paré eso? Porque también, ¿sabes a qué hay que ir? A los documentos. Y los documentos te dicen la verdad. Recordemos que era sacarle el nombre a Sarmiento, que está por encima de Boulevard Artigas, el responsable... Pero en realidad tiene un nombre esa calle, en el medio tiene un nombre, ¿no? Tuvieron... Esa cuadra, digo. No, no es la cuadra. El puente solamente. Se llama Mauricio Cravoto. Un día había un señor que sale siempre en televisión y vocifera, y en un momento dado, yo dije, con este no se puede, porque vocifera, vamos a mandar un mail. Mandé el mail, decreto número tal. Entonces el decreto decía, se llama Mauricio Cravoto. Con lo cual... Estaba todo previsto, ¿no? Que Sarmiento no cruzara por arriba no es que estaba de previsto. Artigas. Allí vivía Mauricio Cravoto y se decidió en honor a él. No, está bien. Porque además, y como yo dije, el asunto político. Fíjense, cuando yo entré a trabajar en esto, que como sabe Jaime, es absolutamente... Es de las pocas tareas honorarias de veras que hay. Porque en alguno te dan, yo qué sé, nafta para el auto, boletos, lo que sea. Nosotros no recibimos nada. O sea que estamos trabajando porque nos interesa, porque nos gusta. Y son asesores de la Intendencia de Montevideo. ¿Y cómo llegan a ese puesto? Nombramiento directo. En el caso mío, yo entré porque la doctora Berduti, Azucena Berduti, me designó. Yo no la conocía, la doctora Berduti, la había visto 2 veces Estamos en mi hablando vida. de la primera intendencia de Vázquez. Sí. Pues yo no la conocía, solamente la vi 2 veces. Pero se ve que ella me oía por la radio, que pensó, esta persona puede servir. Entonces me ofrecieron esto y entré. María Emilia, una cosita importante como generalidad de criterios. ¿Cuándo se le pone el nombre a una calle? Porque está el tema de la sensibilidad, viste que se muere uno, ya vamos a ponerle... No me hables, tiene que ser 10 años. Eso es... 10 ¿Es años uso y costumbre el o es reglamento. Pero ¿y cómo es el mecanismo? O sea, ¿hay alguien que lo plantea, tiene que juntar firmas? ¿Cómo Mirá, está abierto a todo. Si vos mañana considerás que debería haber una calle con el nombre de no sé quién, te presentás, entonces se estudia. Justamente nosotros, como me dijo una vez uno de los intendentes, ustedes son un filtro. Primero por lo que dijo Jaime, porque se muere fulano y al día siguiente te vienen a pedir todos, no, tiene que cumplirse 10 años. Entonces viene, te voy a buscar algún ejemplo bien ilustrativo de tuyo. Se presenta una vuelta una señora diciendo que pedía una calle para su abuelo, que había sido el que había inventado las hormas anatómicas para los
los zapatos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces tuvimos que ir hasta marcas y señales a buscar, a ver el registro de todo eso. No apareciendo el registro, tú no puedes darle el aval, por más que ella te diga, fue mi abuelo el que lo inventó. Te voy a dar otro ejemplo, te vas a ir bien ilustrada. El otro ejemplo fue una señora que mandó decir que era una maestra del Cerro, la que había, o ella era del Cerro, no me acuerdo, sé que era una maestra, la que había creado el asunto de que los escolares llevaran moña azul. Bueno, entonces me fui al Museo Pedagógico y empezamos a buscar, porque además todo da trabajo. Al que inventa y dice bobadas no le da trabajo ni nada. Pero nosotros fuimos allí, hubo que buscar como locos. Podés creer que nunca se encontró la norma. Te voy a decir lo único que se encontró. Que por el año 50, creo que es, aparece una disposición que dice que para que no se le cobre boleto a los escolares, deberán ir con túnica y moña azul. Era el único lugar donde se mencionaba. Pero hay cosas muy, muy singulares, ¿no? Que les presentan, cosas claro, muy raras. Por eso, es decir, cualquiera presenta, en estos casos son cosas bastante particulares, pero a veces... Con los políticos pasa mucho. Con los políticos ponentes. Por ejemplo, te voy a dar otro ejemplo, justamente, ya decir. Un día se había muerto una persona y bastante joven. Y yo que sé, había sido parlamentario, no sé si había llegado al ministerio. Entonces te mandan, muy joven, Entonces yo devuelvo el expediente y digo, ¿qué hizo cuando era diputado? ¿Qué hizo cuando era ministro? Se te fastidian. Pero escúchame, si vamos a ponerle a todos los que fueron ministros, a todos los que fueron diputados, no tiene ni por qué haber comisión. Se mueren y los metemos a todos. ¿Te das cuenta? Yo estoy hablando todo de cosas razonables, ¿eh? Entonces, si no estaban los méritos, no se pone. Ahora, si uno encuentra todas las pruebas de que eso fue así, ¿eso directamente pasa a ser una calle o hay otro mecanismo previo? Lo contás enseguidita, después de la pausa. Estamos con la profesora María Emilia Pérez Santarcieri. Emocionar a la gente con la garganta de aquel que trabaja y canta. Y estamos conversando con la profesoresa María Emilia Pérez Santarcieri, que le gusta mucho Jaime Ross y justamente pidió este tema del canilla. Y bueno, estábamos hablando del proceso de cómo se designa una calle. Cuando ustedes comprueban de que... Mira, la cosa puede ser así. Tú te puedes presentar a nosotros o a la Junta Departamental. Ahora, de cualquier manera, de la Junta va a venir a nosotros. Nosotros aconsejamos al intendente. Nosotros no somos resolutivos, mientras que la Junta sí. Te voy a dar un ejemplo horrible. Entonces, nosotros decimos, sí, esta persona sí o esta persona no conviene. Pero pasa al comunal, donde a veces duermen los expedientes y se demoran. Mira, cuando yo entré allí en el año 91, presenté enseguida el nombre del primer uruguayo que salió campeón internacional. ¿Te das cuenta cuando el país era joven, 1908? ¿Campeón de qué? Campeón de esgrima. Fue el primer uruguayo que ganó. ¿Sabés cuándo salió? El año pasado. O sea que es como la Fundación de Montevideo, ¿no? Acá todo es deliberativo. Cuando además ahí no había nada que vos dijeras, era mala persona o yo qué sé. ¿Es falta de interés eso? Bueno, mira, es la desidia nacional. No solo Montevideo. Contá lo del comunal. Bueno, el ejemplo de Cortázar era, ¿no? Bueno. Es maravilloso. Además, otra cosa. Él como trabaja conmigo, sabe, porque yo comento, a veces vengo tan fastidiada. Hay un comunal, el E, que no acepta nombres de personas que no hayan sido del lugar. Y el primero que nos rechazaron fue a Cortázar. Porque no era vecino del lugar, ni había nacido ahí, ni nada. No se puede ser tan ignorante. Esa postura, al final lo logramos. Pero en estos momentos, por ejemplo, tenemos a María Carmen Portela, una escultora importante, que tiene una escultura hay una escultura de ella cerca de Lontenis. Y podés creer que no sale porque no es del lugar tampoco. Entonces ayer yo le dije a unas personas que vinieron, pero esto es una aberración.
Y bueno, así estamos. ¿Por qué el cerro tiene todos nombres de países? Y bueno, justamente, eso es lo que está bien. En aquel momento que se hablaba de una cosmópolis y que venía cantidad de gente, ahí se decidió poner todos nombres. 1867. ¿Cómo cambió eso, no? No. Porque no. sigue viniendo gente así, o sea, Ah, por bueno, el sentido pero escúcheme, históricamente cada época tiene su peculiaridad. Ahí está lleno de griegos, de rusos, de polacos. Yo iba al Liceo Bausá, que en aquella época era el de más de la frontera, vamos a decir, y había cantidad de gente con apellidos de ese tipo. María Emilia, de las últimas... Espera un momentito, Sí. como lo que le estaba diciendo el proceso. Entonces, después que fuese comunal, después vuelve y entonces va a la Junta Departamental. Y entonces lo aprueban y después el cumple se lo da el intendente. De las últimas polémicas que yo recuerdo ahora, para que seguramente los televidentes lo tengan bien presente, es el interés por cambiarle a la calle Andes el nombre por José Germán Araujo, porque allí están los estudios de CX30, que fue una radio muy importante durante la época de la dictadura. Bueno, mira, eso es un poco como la pregunta que hizo esta chica al principio, que ese corte de 18 de julio, esa es la muestra de cuando quieren que a fuerza de las emociones se hagan las cosas. Las emociones son muy importantes porque dan color a nuestra vida, pero no deben ser trasladadas a los actos políticos. Entonces, en aquella época, primero se dijo, la democracia otra vez, chun, 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 y yo no estaba en esa época, por suerte, ¿no? Entonces, aquí que un buen día alguien presentó lo que Jaime dice, que se le pusiera el tramo de 18 de julio hasta la Rambla, se le cambiara por José Germán Araujo. Porque los estudios de la radio están en el Palacio Salvo. Bueno, a José Germán Araujo, en su momento dado, se le dio una plaza, una placita en el lugar donde él vivía, una cosa así. Cosa que a veces se puede, a veces no, porque no hay lugar. Después hay una placa que conmemora el 18 de julio donde él salía. O sea que esa persona ya ha sido recordada. Entonces, en la legislatura pasada arremetieron para eso. Por suerte lo paramos. Pero en esta oportunidad volvieron a las andadas. Entonces, voy a decir cosas que son muy importantes y lamento, uno sale corriendo a veces de la casa de uno y yo iba a traer un documento, pero lo cito y cualquiera puede mirarlo porque a mí me gusta eso, basarme en los documentos claramente. Fíjate que la calle Andes no se llama así por la cordillera como cree la gente, sino que se llama así porque Andrés Lamas lo dice, tengo el facsímil de lo que él escribió y dice, calle de los Andes, porque en este lugar muchos luchadores de la independencia perdieron su vida y entre ellos muchos orientales. O sea, como dije yo en el alegato... ¿Y qué tiene que ver, perdón, pero Andes, en la palabra? Pero mija, en la cordillera murieron. Ah, por la cordillera, claro, en este lugar, dice, en este lugar. En este lugar de la cordillera, En este lugar. Entonces, yo digo, si se acepta cambiarlo por José Germán Araujo, aparte de que se está haciendo una irregularidad porque ya tiene una plaza, se está reconociendo que los muertos de ahora valen más que los muertos de antes, cosa que me parece una aberración. Porque yo hoy estaba tomando eso, es decir, uno de los cambios fundamentales era el carácter político. El otro día alguien que había sido juez y todo, muy suelto de cuerpo, dijo, yo no me explico cómo en la época de la calle no se le cambió el nombre a la calle General Flores. No, señor. Y miren, un compañero de trabajo mío, que es uno de los miembros últimos que ha entrado, pero un tipo muy bien ubicado, el doctor Alberto Piñeiro, cirujano, jubilado, me trajo esto y miren, acá está diciendo lo que nosotros pensamos. Esto está tomado de una editorial de un diario. Cada generación posee el derecho a revisar la historia. Esto es verdad, porque alguien que te parecía bueno en algún momento de repente a veces malo o viceversa. Pero no hacer tabla rasa de los juicios de valor anteriores. Lo preferible es que dejen las estatuas, las tumbas y los nombres de las calles tranquilos y que agreguen unas nuevas estatuas, tumbas y nombres contrarios a los viejos, porque la historia es exactamente así, poliédrica, y no tiene sentido someterla a los vaivenes de los tiempos. Esta frase condensaba nuestro parecer
Entendemos que no deben más. Te voy a decir, esta gente que está luchando por el cambio sacó una nota grande y se presentó a la Intendencia diciendo que había mucha gente que tenía calle y plaza. Y yo me tomé el trabajito, Jaime me conoce, ¿en qué momento fueron nombrados? ¿Sabés que casi todos fueron nombrados en octubre de 1919? A ustedes no les dice nada esto, pero a mí sí me dice, porque entraba en vigencia la Constitución nueva. Entonces la Junta Económico-Administrativa, que no iba a existir más, se vio, se apuró. ¡Ay, hay una cantidad de calles! Vamos a ponerle. Y pusieron, y en el borbotón aparecen repeticiones que se mantienen hasta hoy. Hablando de insistencias como esta que estás diciendo, hay dos que son muy particulares y a mí me han llamado la atención, creo que nunca lo hablamos. Una es que a Rivera, que le cambian el nombre y tachan en los carteles de la calle, le ponen Sal si puedes, y otra es la Plaza Lafone, que la tachan y le ponen Raúl Sendig. Bueno, por suerte, mira, la Plaza Lafone, cuando se presentaron, venía hasta un pedido de la que era senadora en aquel momento, que ahora es vicepresidenta. Entonces yo un día fui a hablar a un lugar, la vi a ella, y con sencillez republicana le dije, Lucía, están pidiendo tal cosa. Fíjate una cosa, Lafone fue un capitalista, como fueron muchos otros, y no fue peor. Y además Lafone, cuando murió, que murió ayudando a la gente en medio de una epidemia, pidió ser enterrado aquí. Así que yo le tengo simpatía porque quiso pertenecer a Montevideo. Y nunca más pidieron nada. Ojalá todos pudieran convencerlos de esa manera. Esto de las calles a mí me hace acordar, nada que ver, ¿no? Pero a Ciudad de México y cómo arriba de una, ¿no? De una pirámide hacen una iglesia y arriba, ¿no? Bueno, eso es pasa. un poco esa idea de... Pero el asunto... Porque a veces cuesta entenderlo. Pero a mí me parece, sí, pero a mí me parece bien. Cuando es fíjate, si tú vas, yo qué sé, a cualquier lugar de España, te vas a encontrar los romanos, los visigodos, y los árabes, No te cuento en Sicilia también, que es divina. Hay una catedral que parece una milhoja, porque tiene esto, divino. Pero eso para mí implica igual, cuando tú vas mezclando, respeto, pero lo que no puede admitirse para mí es eso de borrar y sacar. Rivera te puede gustar o no, pero es un personaje que actúa de manera muy importante, la conquista de las misiones, es decir, que hay cosas oscuras, es claro que las hay. ¿Quién no las tiene? Pero eso mismo, y algunas son más oscuras que otras, con tantos personajes. Fíjate, por ejemplo, en el año que estuvieron recordando a Artigas, se han dicho tanta pavada. Sí, en un día en un programa televisivo apareció un afrodescendiente, aclaro que yo también soy afrodescendiente, porque si el hombre surge en África, somos todos afrodescendientes, ¿no? Y dijo, no, dice Artigas, no trató el tema de la esclavitud porque no tuvo tiempo. Cuando se casa una de las hijas de Artigas, él le manda un negro de regalo. O sea que no consideró ese tema. Y eso es lo que tenemos que ver, que nosotros mismos también tenemos barreras. De repente hay cosas que son injustas y no nos lo parecen porque estamos acostumbrados a ellas. Entonces, la historia es una gran lección de comprensión. La historia no tiene que servir para juzgar, sino para comprender. Y esto, con lo que acabo de leer, que sea lo más amplio posible. Mirá, cuando yo entré pusimos nombres de plantas autóctonas, nombres de animales autóctonos. Entramos poniendo nombres de mujeres en cantidad, que un buen día se ve que alguien pensó que eran pocas las mujeres y que aquí había que poner más. Pero no, nosotros no vamos a propiciar nombres de mujeres por el hecho de ser mujeres. O sea, que no haya cuota. Pero, sí, además, vos sabés que yo les explico y no me lo entienden. Les digo, en el librito, yo escribí un libro sobre esto, y en el librito puse, la mujer se va incorporando a una cantidad de tareas y a una cantidad de quehaceres mucho más tarde que el hombre. Entonces, por lo tanto, ponele, si yo quiero recordar grandes médicos, bueno, voy a encontrar más varones que mujeres por el mismo hecho de que las mujeres desde 1908 en adelante es que empiezan... ¿Y quién estaría faltando así? ¿Cómo? ¿Quién estaría faltando a su criterio que le parezca así que no puede ser que no esté? Escúchame, yo primero no domino todos los nombres de la humanidad. Pero algunos personalmente que le gustaría que... No, yo creo, nosotros vamos haciendo ingresar de a poco, y yo creía cuando vos hoy ibas a hablar de impedimentos, yo tenía un compañero de trabajo que no está ahora, lamentablemente,
y se tuvo que retirar por razones de salud, y él decía, los dos enemigos de los partidos políticos, del nomenclátor son los partidos políticos y las viudas. Todos quieren que cruce 18 de julio. Una vez una señora se presentó a pedir que pusieran una placa o no sé qué, una plaza, porque el marido siempre pasaba por ahí. En serio. Entonces, yo no estoy inventando. Ahora, el nomenclátor debe ser es la memoria de la ciudad. Entonces, fíjate, si General Flores significó toda una época en la que, muy malamente, debido a la guerra de Paraguay y todo lo demás, Montevideo prosperó, pero el hecho fue ese, y fue en ese gobierno, y se fundaron nuevos barrios y todo más, y vos no podés desconocerlo. Te digo más, hay cosas que han quedado tan urticantes que como en la época de los militares a la calle Convención se le puso la torre, resulta que ahora la torre nunca tuvo una calle y debería tener porque fue un gobernante como cualquier otro también, como decíamos hoy, con virtudes y con defectos. Y es la época en que se modernizó el Uruguay. Entonces no es que yo sea partidaria de la torre, yo no soy partidaria de ninguno de estos. Yo quiero un juicio equilibrado que contenga a todos aquellos que intervinieron en el quehacer. Claro. María Emilia, gracias por venir. Bueno, la seguimos en cualquier muchas momento. gracias. Yo agradezco porque creo que la ciudadanía, que como tú decís, tan a menudo conversa sobre estos temas, que esté bien informada sobre ellos. ¿Nos encontramos cuando, Mariana? Nos encontramos acá en una semana. Con nombre de calle o sin nombre de calle. Nosotros estaremos acá. Presentó Correo Uruguayo. Llega hasta donde quieras.